Nosotros, Donnie, ustedes que tienen sus Biblias y pueden sintonizar conmigo, buscar conmigo Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13, por favor. Capítulo 12, versículo 13. Adelante. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Como se dijo, allí es cuando el anticristo rompe el pacto de 7 años con Israel, atacando y derrotándola. Y fueron Vamos a detenernos dadas aquí un momento. El anticristo, unos 3 años y medio antes, habrá firmado un pacto de no agresión, garantizando sus fronteras, garantizando su seguridad. Y va a mantener esa promesa por unos 3 años y medio. Y de hecho, la gran tribulación comenzará cuando ellos firmen ese pacto de 7 años, ese acuerdo de paz. Pero él romperá esa promesa a mediados de la gran tribulación y buscará destruir a Israel completamente. Y estas personas, los israelitas, durante 4,000 años, Satanás ha tratado de destruirles en toda manera posible, empezando con Abraham. Abraham hizo lo mejor que pudo con distintas tribus paganas de destruir esta nación. Y es extraño, el Señor les da la tierra prometida, pero está llena de estas tribus que son terribles. Y estas tribus paganas estaban allí y trataron de destruir Egipto. Obviamente, como usted sabe, el Señor hizo milagro tras milagro para librarlos de la esclavitud egipcia. Y la mayor situación donde trataron de destruir a Israel completamente, no solamente traer como consecuencia una guerra, pero una total destrucción, que fue el Holocausto. Más de 6 millones de judíos murieron en eso tan horrible. Y el día de hoy todavía tienen que tratar de protegerse en contra de los elementos del poder de las tinieblas que buscan destruirles. Esto que la Biblia nos dice, lo que Donnie acaba de leer aquí unos momentos atrás, este será el último esfuerzo por Satanás de destruirles. Él buscará, provocará a través del anticristo de provocar que el ejército más poderoso en la faz de la tierra, como Israel o el mundo jamás ha visto antes. Él volverá de posiblemente destruir a China y a Rusia y obligándoles a llegar a su lado, ¿no? Él tendrá un ejército que tal vez será millones de soldados de fuerza y va a destruir a estos judíos de una vez y por todas. Esa es su idea. Y él estará cerca de lograrlo. La mitad de Israel caerá, con la excepción de la mitad de Jerusalén. Cerca de 2 partes, Zacarías lo dice que morirán. Y los judíos que quedan harán todo lo que pueden, peleando de puerta a puerta para tratar de salvarse ellos mismos. Y esto será el momento cuando Él hará su último empuje. Pero Él se va a encontrar con alguien que es más fuerte de lo que Él es. Mucho más fuerte que Él. Él va a volver coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es el Señor Jesucristo. Y allí es cuando Satanás va a encontrar con quien lo va a detener. Gloria a Dios por eso. Hermano Suagra, en Daniel 9:27, usted habló de la idea de el pacto que el anticristo va a hacer, dice con muchos. Un poco más fuerte, John. Trato de hacerlo, espero que ellos puedan subirle el volumen allá. Tengo una voz muy suave, un corazón muy suave, ya lo saben, ¿verdad? El anticristo, cuando él desarrolle esta relación con esas naciones del mundo, esa palabra de pacto o ese contrato o esta confirmación, la palabra en el hebreo tiene que ver con ejercer o fortalecer algo que ya existe.
Así que, de acuerdo a como entiendo 9:27 de Daniel, el anticristo no va a crear un nuevo pacto, sino que va a reforzar y confirmará pactos ya existentes. Y esto es importante porque regresando a la guerra de 1967 tenemos la resolución 242 de las Naciones Unidas que le promete a Israel la oportunidad de tener fronteras seguras. Y en segundo lugar fue reforzado en otra resolución de las Naciones Unidas en 1973, después de la guerra de Yom Kippur. Y ahora tenemos otras cosas. Tenemos el acuerdo de paz de Oslo. También las negociaciones de Water Ride, muchos ni siquiera conocen eso, pero hay muchas otras oportunidades que Israel ha tenido de tener relaciones con otras naciones. Y ahora tenemos algo que el presidente Donald Trump, expresidente Trump, presentó, los acuerdos de Abraham. Es una fábrica económica y mi preocupación es de que los Estados Unidos hoy tienen el comercio más grande del mundo con China y China con los Estados Unidos. De hecho, tenemos una relación más profunda con China más este año que el año pasado en cuanto al déficit. Podemos mantener la inflación baja comprando sus productos baratos. Eso no va a ser para siempre. Pero mi punto es que aún con esta política horrible de los derechos humanos y el comunismo que China fomenta y preocupaciones que tiene, debemos tener nosotros un poder sobre las minorías y también los religiosos, incluyendo los cristianos, pero estamos tan entretejidos económicamente con esta nación que no podemos separarnos ni darles a ellos la oportunidad de decir que tienen que cambiar, si no vamos a dejar de hacer negocio porque no podemos. Israel va a ser engañado. Creo que es algo tan peligroso. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué? Porque no hay deseo y porque causaría grandes, tremendos dolores económicos. Dependemos de ellos, así como ellos dependen de nosotros. Así que la relación se ha hecho intrínseca. Algo, por ejemplo, si nosotros tratáramos de alejarnos de ellos, tendríamos inflación severa, mucho más complicada de lo que tenemos hoy, porque no tenemos la manufactura, la fábrica para poder reemplazar los productos que China hace. Pero el presidente actualmente va a continuar con los tratados. Sí, no ha habido interrupción. De hecho, las compañías financieras del mundo más grandes que tienen el capital de muchos inversionistas actualmente están entrando a China de una manera más profunda para ayudarle a los chinos, dicen ellos, pero para poder edificar y fomentar relaciones más grandes a través de China, manteniéndolos en... ¿Y qué tan peligroso es esto? Muy peligroso porque estamos tratando con una nación comunista que no piensa como nosotros, que piensan, tienen una meta y están utilizando para poder hacer lo que para ellos... llenar al mundo de comunismo. Exacto, pero tenemos algo y una vez más, no quiero ir demasiado allá. Miren, hay algo que hemos hablado. De hecho, estaba viendo yo notas que su esposa y yo mencionamos hace 18 años cuando su programa comenzaba y esto se ha manifestado algo, el gran reinicio. De hecho, en 1900, el gran reinicio no es nuevo, pero continúan trayéndolo al frente. Así que las reuniones económicas del mundo, el mundo se está reuniendo y ellos están hablando de una oportunidad global para poder hacer que el mundo se una a través de las pandemias. Aún hasta tenemos la tesorería hablando de que sería bueno para que el mundo tuviera un impuesto global. Estaríamos en la posición, si eso ocurre, bueno, ya estamos en una posición con los negocios actuales del presidente de subir los impuestos de lo que China le cobra a sus compañías. Así que ya comenzamos mal. El punto es que el anticristo, cuando él llegue a la escena, va a poder establecer y traer un reporte que nadie ha llegado a hacer antes. Una unidad del mundo que causará que Israel y todas las naciones del mundo, de acuerdo con cómo vamos a leer en unos momentos, se maravillen tras sus maravillas y sus prodigios y milagros, pero él va a romper, a violar el pacto. De esto estamos hablando de la mitad de este tiempo. Él va a detenerlo y él va a compartir sus verdaderos colores. El anticristo, bueno, Israel va a pensar que es su Mesías. Le van a aceptar y todo el mundo estará de acuerdo. La mayor parte del mundo estará de acuerdo con él como el Mesías. Y será el segundo peor error cometido. El primero siendo la crucifixión de Cristo. Daniel, versículo 14, por favor. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de la gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente al desierto y a su lugar. El Señor ayudará a Israel en ese entonces y hará como se ha dicho. Esto se refiere a Petra, que está situada en la Nueva Jordania. Adelante, Donnie. Donde es mantenida por un tiempo y tiempo se limita de un tiempo.
se refiere a los 3 años y medio, la última mitad de la gran tribulación. El anticristo llevará su ejército a otro lugar pensando que va a atender esta situación más tarde. Allí es cuando el anticristo declara guerra contra Israel a mediados de la gran tribulación y la destruiría en aquel momento. La va a vencer en aquel momento, pero la destruyese completamente si el Señor no llega en ese momento y creemos que el Señor va a provocar un terremoto y va a detener ese esfuerzo y entonces escucharán esas noticias del este y del norte, que yo pienso que serán noticias de Rusia y China, que van a querer detener al anticristo, pero no van a poder lograrlo. Él va a ir al este y al norte a pelear, buscando destruirlas y va a tener éxito en hacerlo. Y durante ese tiempo, Israel va a entrar a Petra. Y pueden, muéstrenlo en pantalla. No lo quiten inmediatamente. Quédense yo un momento, por favor. Si pueden mostrar más imágenes, ahí está. Muy bien. Y ese lugar ahora mismo está vacío. Allí no vive nadie. He visitado ese lugar. Y es un lugar bastante extraño. Pero Israel probablemente de 1 millón a 2 millones de personas va a vivir en ese lugar y Jordania va a ayudar a alimentarlos y otros también les ayudarán. ¿Y qué hará América en ese momento? No lo sé. Yo quisiera que esta nación ayudase a cuidar a Israel en ese momento, pero este lugar está vacío ahora, pero en aquel momento estará lleno de judíos durante la última mitad de la gran tribulación. Porque Satanás tendrá que ir al este y al norte para pelear grandes batallas y los dejará tranquilos por un tiempo específico, ¿no? Lo que envía el Señor, sea lo que sea, un terremoto o lo que sea, será suficiente para detener al anticristo y él va a tener que ir a otro lugar. Pero él va a buscar volver en el futuro. Adelante. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como río. Se refiere al ejército del anticristo que acaba de destruir a Israel y ya está buscando destruirla completamente. A fin de hacer que fuese arrastrada por la corriente. El hombre de pecado tiene toda la intención de destruir a Israel en este momento, pero el Señor intervendrá para impedirlo. Y la tierra ayudó a la mujer. Probablemente se refiere al Señor que envía un terremoto. Y la tierra abrió su boca y se tragó el río que había echado el dragón de su boca. Se refiere a la acción de ayuda a la mujer, Israel. Herir al dragón, como se expresó, probablemente será un terremoto. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. Nuevamente Israel ha escapado de las garras de Satanás. Y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Después del arrebatamiento de los 144,000 judíos, con su testimonio que todavía se oye sobre Israel, sin duda muchos otros judíos aceptarán a Cristo en ese momento y completarán los remanentes. ¿Piensan ustedes que habrán otros judíos que aceptarán a Cristo? Absolutamente. Me parece que sí. Ese remanente será bastante amplio, considero. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, debiste haberlo leído. Como se dice, se refiere al hecho de que este remanente de judíos, los que sean en ese momento, habrán aceptado a Cristo, por eso molestarán, airarán a Satanás. Dice que ellos guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesucristo. No hay otro camino de salvación para los judíos y otro para los gentiles. Eso no existe. Solamente hay un camino de salvación y eso es aceptar a Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo entregado a los hombres de cómo podamos ser salvos. Solamente es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien aquí puede decirme de dónde sacan la idea algunos predicadores de que el pueblo judío tiene otro camino de salvación, otro pacto? He escuchado a alguien que dijo que van a guardar la ley. Bueno, cuando la ley estaba vigente no la podían guardar.
¿Quién saca esas ideas? Han habido muchos y John Hagee es uno que por una temporada él dice que no había en su primer libro en defensa de Israel tratando con la idea de un pacto doble, un concepto. Lo que esto significa es que Dios le dio a Israel la Torá, los 10 mandamientos y los mitzvahs, 613 por cierto, e Israel debía guardarlos. Esto se le dio a ellos. Pero para la iglesia, Él por supuesto nos da salvación a través de Cristo. Así que si pueden guardar la Torá o por lo menos seguir sus preceptos, entonces Israel tiene su propia salvación porque dice que los dones y el llamado son irrevocables. Ellos lo malinterpretaron, pero yo utilizo esta escritura para probar que están mal. En Gálatas 3, voy a comenzar a leer en el versículo 27, dice que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo se ha vestido de Cristo, es la experiencia del nacer de nuevo. Ya no hay griego ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hembra, ni varón, pues todos sois uno en Cristo. No hay separación de judío y gentil en Cristo, todos somos uno en Cristo. La pared intermedia de separación, Efesios 2 dice que ha sido derrumbada para que se abra el camino para los gentiles poder entrar al nuevo pacto, al Brit Hadashah que se hizo con el pacto de Israel, no el antiguo. Eso se cumplió en Cristo. El nuevo pacto es Cristo. Él cumplió la justicia de la ley, cumplió lo que se tenía que hacer para satisfacer las demandas del Antiguo Testamento y ahora vivimos porque somos bautizados en Cristo. Ya no hay judío ni gentil. No me parece, John es un gran predicador, Juan es un gran predicador, no creo que está enseñando. De acuerdo a lo que entiendo, él cambió el capítulo que dijo eso, así que es una indicación de su cambio. Para mí eso indica que hay algún aspecto de arrepentimiento, o por lo menos de que quiere esconder lo que él pensó. No quiero ofender a John Hagee, pero él recibió mucha influencia cuando se reunió con los rabinos, ha leído mucha enseñanza talmúdica. El Talmud no es la palabra de Dios, es una mezcla del Mishnah, que es la supuesta tradición oral dada a Israel, y el comentario llamado la Gamora de los rabinos judíos sobre la Mishnah. Se convirtió en dos diferentes libros, uno fue el babilónico y el otro el Talmud de Jerusalén. Muchos judíos hoy siguen el Talmud, la enseñanza talmúdica no es bíblica, no es un argumento, y si yo hablo con judíos y hablan del Talmud, yo les digo, yo no hablo acerca de libros de ficción, hablo de la palabra del Dios omnipotente. Pero también en ese libro hay mucho misticismo, el Kabbalah, hay frases del Kabbalah allí, y hay puntos allí que... ¿Cómo dijo? El Kabbalah es el misticismo judío que vino como resultado, ¿recuerdas cuándo? Sí, supuestamente un señor en el siglo XII dijo que él regresó al año 200 DC y escribió, más bien encontró escrituras. La palabra Kabbalah significa revelación y de hecho es un entendimiento místico. Realmente es un entendimiento hipermístico de la palabra de Dios. Nos habla de los orígenes de Dios, de la historia de Dios y también de las emanaciones de Dios, y fue presentado en las diferentes enseñanzas nuevas, el proceso evolutivo de la humanidad hacia Dios, la piedad. Y hermanos Swagger, todo esto es de Satanás, no es de Dios. La revelación que tienen no es el Dios de la Biblia, porque se aleja de la palabra de Dios. Porque alguien tiene una experiencia física no significa que es de Dios. Y el día de hoy, en todo este país le están tratando de dar la experiencia, no la palabra de Dios, de donde el Espíritu Santo le dará a usted una experiencia mística. Sentimos su presencia y esto en cierto sentido es una experiencia mística, pero el tipo de experiencia que están tratando de darle a la gente no se encuentra en la palabra de Dios, porque va más allá de la palabra de Dios y cualquier cosa que lo haga no es de Dios. Pero este remanente que queda con los 144,000, sin lugar a dudas, predicará a Israel constantemente hasta que el Señor se los lleve. Y van a ver a muchas personas que serán salvos, ¿no? Muchos judíos que serán salvos. Y este remanente, probablemente decenas de miles, aceptarán a Cristo en ese momento. Más adelante vamos a ver en este capítulo que muchos de ellos, el Señor va a permitir que ellos permanezcan el resto de la gran tribulación y van a sufrir grande persecución. Sí, así es. Pero hacia el final, el anticristo va a van a ser matar los a que van a muchos. clamar pidiéndole al Mesías, va a ser un buen final. Muy bien. ¿Interrumpí a alguien? Bien. Adelante, Donnie, por favor.
Y me paré sobre la arena del mar, no un cuerpo de agua, sino un mar de gente. y vi una bestia subir del mar. Se refiere al anticristo que ahora es empoderado por Satanás como ningún otro hombre jamás lo ha estado. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Representa a 7 imperios que en gran manera han perseguido a Israel en el pasado, con los 10 cuernos siendo la 7ª cabeza. Los 10 cuernos representan a las 10 naciones que todavía están en el futuro. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Los cuernos ya coronados indican que estas 10 naciones ya han subido a poder y emplearán este poder para ayudar al anticristo. Estarán ubicados en el Medio Oriente y en regiones de Europa, posiblemente el norte de África, todos dentro del antiguo territorio del Imperio Romano. Y sobre sus cabezas de ella el nombre blasfemo. Satanás controla estos imperios y controlará las 10 naciones, por eso el nombre blasfemo. Ya estudiamos esto la semana pasada, así que no vamos a continuar explicando. Vamos a empezar en el versículo 2 otra vez. Y la bestia que vi Representa el ángel caído, que será suelto del abismo para ayudar al anticristo. Tanto el ángel caído como el anticristo se atribuyen como bestia, pero son 2 seres diferentes. era semejante a un leopardo. Este ángel caído ayudará al anticristo a conquistar rápidamente. Daniel describe este evento también. Y sus pies como de oso. Lleva las características del antiguo imperio medo-persa, que es ferocidad. Y su boca como boca de león. Presenta la fineza, la grandeza del imperio babilónico. Y el dragón Satanás, le dio el anticristo. su poder y su trono y gran autoridad. De este modo, el anticristo tendrá a Satanás ayudándole, así como este ángel caído poderoso y sin duda una hueste de otros ángeles caídos y espíritus demoníacos. Ahora, como dijimos, este es el gran ataque de Satanás para completamente destruir a Israel. Y el Señor le va a permitir que él suelte este poderoso ángel caído que ayudó a Alejandro el Magno. El tiempo para los ángeles realmente no significa nada. Él fue puesto en ese abismo ahora ya unos 2300 años atrás, pero será puesto en libertad otra vez. Y el anticristo le tendrá ayudándole, además de Satanás, ¿no? No sé si él lo va a saber o no, pero esto es lo que va a suceder. Esto sucederá y probablemente va a tratar de recibir el crédito él mismo, ¿no? De lo brillante que es y maravilloso, pero realmente tendrá este ángel caído ayudándole. Permítame hacerles una pregunta. ¿Piensan ustedes que hay ángeles caídos que no se pueden ver, pero que están operando ahora en las naciones del mundo, especialmente en los Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes? Absolutamente, sí. Sí, hay jerarquías de poderes demoníacos como también los hay en el reino de Dios, arcángel, ángeles y ciertas responsabilidades diferentes. Así que él imita lo que Dios hace, pero para la maldad. Sí, yo creo que vimos, creo que fue en Daniel que él estaba siendo obstaculizado por uno de estos principados. Yo creo que Satanás, en la administración antes del presidente Trump, hizo todo esfuerzo para destruir a esta nación o empezó a tomar ese camino de destrucción, ¿no? Y actualmente está haciendo lo mismo. No tuvo éxito en ese momento en particular de hacer todo lo que quería hacer, pero estoy seguro que podemos percibir el poder de las tinieblas operando en ese momento. Ahora es lo mismo. Pero peor, porque hemos visto que en el primer año de esta administración, 100 veces de velocidad del espiral descendente, mucho más que lo que sucedió en los 8 años de la otra administración. Repite eso otra vez. Bueno, es mucho más rápida la caída. Lo que se trató de hacer en 8 años de la administración de Obama, lo que hemos visto en un año, ha sobrepasado el daño que esa otra administración trató de hacer para traer a Estados Unidos a sus pies. Pero vemos cuán rápido
Las cosas están cayendo, es una espiral descendente que sigue dando vueltas más y más y más rápido, casi al punto que cuando uno se levanta en la mañana, uno enciende el televisor, las noticias, periódico, como yo, abro mi buscador en el internet para ver mis páginas, es como que, ¿qué sucedió en esta noche? Así es, así es. Porque mire, hay distritos escolares que están protegiendo a los transexuales en vez de a los estudiantes que han sido asaltados o que han sufrido abuso por parte de estos transexuales y mienten y lo esconden. Hay maestros hoy que se les está enseñando en algunas de estas escuelas o distritos. Hay una aplicación que se desarrolló por esta congresista de Nueva York, ¿cómo se llama? Cortés. Sí, esa jovencita, esa niña. Pero es una aplicación en la que los están entrenando para que toda esta información salga de los estudiantes. ¿Quién está vacunado? ¿Quién no está vacunado en el hogar? Es una aplicación que almacena información, la envía a un lugar con el propósito de ser usados para controlar. ¿Por qué la vacuna es tan importante para estas personas? ¿Alguien sabe? Porque es control. Si el gobierno puede tener éxito haciendo que cada persona se vacune, entonces, ¿qué sigue? Ya lo tienen a uno, ya lo tienen. Cuando ellos pueden analizar, y yo nada más quiero que se asegure la gente que yo no soy antivacunación, yo estoy vacunado. Y lo hago para que la gente sepa, yo no soy antivacuna, yo soy anticontrol del gobierno de los asuntos del pueblo americano. De eso yo estoy en contra. Pero cuando el gobierno entra y le dice a las corporaciones que si ustedes emplean a más de 100 personas, tienen que obligar a sus empleados a vacunarse y si no, tienen que despedirlos. Así es, así es. Eso nos está haciendo a nosotros, corporaciones de ese tamaño, que seamos Entonces esa arma. estás diciendo que poderosos ángeles como Dave mencionó Absolutamente. anteriormente, están buscando Saben, gobernar. siempre hablamos aquí. La gente habla acerca de que, bueno, Biden ciertamente no puede. ¿Quién está detrás de Biden? ¿Verdad? Porque todo lo que él hace es jugar golf. Y se va a Delaware. Y se va al campamento David. Él está ahí más tiempo de lo que está en Washington. Entonces, ¿cómo es que está haciendo todo esto? ¿Quién está detrás? ¿Quién lo está dirigiendo? Espíritus demoníacos. Bueno, los demonios son poderosos en muchas áreas, ¿no? Absolutamente, pero sí hay ángeles caídos trabajando en estos últimos días, buscando traer a nuestra nación abajo. Estados Unidos es la única luz de libertad en el mundo, verdaderamente. Realmente, sí, mire, Europa ya no es, Inglaterra ya no es un país demócrata o democrático. Australia es un estado policía. Ha estado encerrado, censurado ya 18 meses. Sydney y Melbourne. Ni siquiera uno puede salir de su casa para caminar más de 2,5 millas de su casa sin que sea arrestada la persona. Pero Satanás va a tener éxito en esto. Sí, mi pueblo, Eso es. que Ahí por mi está. nombre, mire, un caballero me llamó el día de ayer, muchos, y no quiero decir esto descortésmente, pero no entiendo a los cristianos, como por ejemplo llamó un hombre al programa el día de hoy y dijo, bueno, vamos a tener que pelear, vamos a tener que tomar armas. No, eso no es. No, eso no. No, eso está mal. Eso no. Esa no es la respuesta. Tenemos armas, pero no son pistolas ni rifles. Tenemos la oración, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la autoridad del creyente. Esa es nuestra arma que debemos usar contra todo esto, pero la gente no entiende que es peor. No sé qué es lo que se imagina la gente, pero es 1,000,000 de veces peor de lo que piensa la gente. Somos la única nación que queda en el mundo con libertad. Y si nosotros desaparecemos, el resto del mundo sigue. El socialismo, el comunismo tendrá libre curso. Y la meta es destruir el cristianismo. No solamente es una meta política, es una batalla espiritual.
Así es, así es. Si uno sube el precio de las cosas, la gente no puede darle a la obra de Dios. Cuando uno sigue subiéndole a los precios, hace más difícil apoyar a las iglesias y ministerios, y yo personalmente creo que es gran parte de todo esto cuando el combustible sigue subiendo, el material, el costo del material, los víveres, tratando de dañar a la gente para que no le dé a la obra de Dios. Bueno, Satanás definitivamente está detrás de eso, pero yo creo que si se destruye la economía de una nación, destruyes la nación. Pero usted ha destruido la obra de Dios. ¿Cómo? Si la economía se destruye, la palabra de Dios. Sí, pero bueno, realmente no es así. Volviendo a lo que acabas de decir momentos atrás. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase, buscase mi rostro y se apartasen de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay poder en la tierra o en el infierno que pueda detener la obra de Dios, si el pueblo de Dios no permite eso. Sí, el pueblo de Dios. Si lo hacen, ahí está. Ese es el criterio. Tiene que ser el pueblo de Dios. Pero también la última vez que estaba en Italia, yo predicando apenas hace un par de años, en 2 días de mi llegada ya tuvieron otro colapso de su economía. El combustible subió de $5 por galón a casi $10 por galón. Pero esto había estado surgiendo. Miren, la gente dejó de trabajar y hablando con pastores y su economía. Ahora, ellos habían sufrido antes de yo llegar, habían tenido 2 colapsos primordiales, el tercero cuando yo estuve allá. Y antes de eso, su economía estaba suficientemente bien que las iglesias estaban creciendo. Estaban edificando iglesias, había programas. Uno de los ex líderes de la Iglesia de Dios del país de Italia solía ser una de nuestras voces. Me dijo, todo se ha detenido. Las iglesias que estaban creciendo, expandiéndose sin ningún tipo de campo y que podían edificar, pero ahora ya está detenida la obra. Las iglesias de un día para otro, alguna de la congregación se fue a un 70 y 80% de desempleo de un día para otro. Otros del 70 al 80% de desempleos y los otros, la mitad de lo que quedaba, la mitad estaba empleada, el 50%. Y bueno, él dijo, todo se ha parado por causa de la economía. Y es lo que he estado tratando de decirles, que el gobierno malo siempre daña la obra de Dios. Así es, correcto, así es. Y eso es lo que el gobierno malo hace. Por eso es que Satanás quiere gobierno malo, porque daña la obra de Dios. Y yo voy a decir algo. Mucha gente que se hace llamar cristiana, que entraron a esa urna a votar en noviembre y votaron por la D, no se puede llamar usted nacido de nuevo y apoyar un sistema que activamente está trabajando para detener la obra de Dios. ¿Cómo se puede llamar usted cristiano y decir yo amo al Señor, pero aún así yo estoy apoyando políticamente a un sistema que está 100% en contra de todo lo que la Biblia apoya y dice? Bueno, es o por ignorancia o no son salvos, una de dos. Me temo que es más que ignorancia. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo pueden decir que está bien votar por el aborto? ¿Cómo pueden decir soy cristiano, pero no hay problema con votar por aquellos que apoyan la destrucción del hogar a través de la homosexualidad, matrimonio del mismo sexo, transexualismo? ¿Cómo pueden decir que yo sigo los mandamientos del Señor, pero ustedes apoyan eso que declara inequívocamente que todo lo que la iglesia es, ellos no lo soportan? No se puede tener un pie en el reino de Dios y otro pie en el mundo. No se puede hacer. Donnie, acabas de decir lo mismo para las iglesias. El movimiento de la iglesia sensible al buscador, las iglesias denominacionales están tan envueltos en esto. ¿Cómo se pueden quedar en eso y tener un pie en el mundo? Porque esas organizaciones están en el mundo y no son de Dios. Voy a responder la siguiente pregunta. Voy a leer 2 versículos, los versículos 6 y 7, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahora sabe lo que tiene para que sea revelado, porque el misterio de la iniquidad ya está operando
Solamente aquel que dirige dirigirá hasta que Él sea removido. La iglesia está aquí en la iglesia aún hoy. No parece que está en la mejor condición actualmente, pero Dios está trabajando en la iglesia porque el mensaje de la cruz está revolucionando la iglesia, está despertando a las personas, está permitiendo que vean la verdad, la realidad de su propia injusticia, para que puedan ahora caminar en justicia, y el poder de Dios yo creo que pronto se va a mover. Dios está empezando con las sanidades, está empezando a moverse por su Espíritu Santo. La palabra de Dios, a pesar de lo que sucede en Washington o en Londres o en Génova o en cualquier otro lugar donde se tienen que mover, se está moviendo. Dios está operando, y aquel que dirige, Sí, yo lo creo. aquel que dirigirá hasta que la iglesia sea removida. No nos vamos a caer, vamos a levantarnos, vamos a atravesar esto, y Joe Biden y Kamala Harris no van a tener éxito en sus planes siniestros. Por eso reprendemos los poderes que les están aconsejando, y por eso tenemos que orar por ellos, porque necesita que les remuevan los demonios. Tenemos que atar esos poderes demoníacos por el poder todopoderoso, y tenemos que la iglesia tenía que levantarse en lugar de estar en la vida con propósito o sensible buscador o la justicia social. Vamos a volver al Espíritu Santo, el poder del Dios todopoderoso. Cuando la iglesia hace eso, entonces vamos a un mover de Dios como nunca antes. Será maravilloso lo que Dios va a hacer en Latinoamérica, en Europa, Asia. Yo creo, hermano Swagger, que viene pronto. El Espíritu Santo lo está diciendo y me estoy emocionando. Dios se está moviendo. Dale, lee el versículo 3, por favor. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. No se refiere al anticristo, sino más bien a uno de los imperios del pasado, que mucho persiguió a Israel. Pertenece al imperio greco bajo Alejandro el Magno, y en realidad revela que el mismo ángel caído que ayudó a Alejandro el Magno, cuando él murió, este ángel caído que le ayudó a conquistar rápidamente, fue guardado bajo llave en el abismo. Y su herida de muerte fue curada. Se refiere al hecho de que este ángel caído será libertado del abismo para ayudar al anticristo. Es poco seguro que el anticristo sabrá o se dará cuenta la fuente de su poder, tomando todo el crédito para sí mismo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se refiere a la parte del mundo que él ha conquistado, pero con la totalidad del mundo, rindiéndole homenaje como ya parece que emana capacidad sobrehumana. Este va a ser el mayor empuje de Satanás en este momento. La mayor hora, cuando si vas a ver el anticristo que este ángel caído le está ayudando, no lo sé, probablemente no. Como dijimos, él va a tratar de tomarse el crédito él mismo, pero él tendrá ese poder y será realmente un ser muy poderoso para ayudar al anticristo a destruir a Israel y tomar control del mundo. Y yo creo que el espíritu que va a hacer eso está prevalente en esta nación, en el mundo ahora mismo. Y es un poder de las tinieblas que va a robar, matar y destruir. Y eso es lo que Satanás hace: roba, mata y destruye. Y podemos ver que cuando el Espíritu de Dios hace como Él quiere, en la mayoría de los casos vamos a ver la prosperidad. Y lo que América enfrenta hoy día, estamos enfrentando el potencial de nuestra economía siendo destruida. Y yo no creo que es solamente una política mala, yo creo que la gente envuelta quiere hacerlo. Quieren destruir, ellos quieren una nación socialista en esta nación, pero por la gracia de Dios no va a ser así. Lo reitero, por la gracia del Dios Todopoderoso no va a ser así. Alabado Dios. Y yo creo que todavía hay suficiente personas que saben buscar a Dios, orar, y es la razón por la cual empezamos ese tiempo de oración los sábados en la noche. Es una de las cosas que la iglesia no está haciendo, no está orando. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de oración y que crea a Dios para que el Espíritu Santo pueda moverse en nuestras vidas y corazones. Y es la única esperanza para esta nación, quiero que lo sepan.
Y permítame decirle, no importa quién usted es, si usted ama a Dios y es bautizado con el Espíritu Santo, hay poder allí. Hay tremendo poder allí. Si usted permite que el Espíritu Santo fluya a través de usted. Y no solamente, estoy hablando de aquí, obviamente, pero hablo con ustedes en televisión en todo el mundo. Si ustedes buscan a Dios, entonces grandes cosas sucederán. Alabado el Señor. Puestos de pie, por favor. Padre Celestial, te amamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Te adoramos. Mientras entramos ante tu poder y tu presencia, pedimos que estas simples palabras que hemos intentado entregar en esta noche encuentren lugar en el corazón y la vida de tu pueblo. Y Señor, necesitamos un mover de Dios en esta nación. Necesitamos un mover de Dios en las iglesias. Necesitamos un mover de Dios detrás del púlpito. Necesitamos un mover de Dios, Dios, que toque corazones y vidas, para que eche atrás el poder de las tinieblas, que eche atrás a Satanás mismo, que eche atrás el poder del enemigo. Y lo pedimos todo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, dándote honra y gloria. Amén y amén. Dese vuelta y dígale a alguien que le ama.